Bueno, entonces vamos a iniciar la segunda parte sobre teoría del color. La primera parte, así como a modo de recuento sencillo, simplemente nos habla de qué es el color como un fenómeno físico y también que hay una parte matérica, o sea, aquella que es creada por el hombre. ¿Sí? El fenómeno físico, por ejemplo, como el arco iris, pues solamente lo podemos visualizar. Pero ya nosotros tenemos unos materiales con los cuales recreamos el color, ¿sí? Que físicamente se nos brinda. Entonces hoy vamos a hablar de esa segunda parte que viene siendo toda la clasificación, qué características tiene el color y vamos a ver unos ejemplos para comprender mejor el uso del color, ¿sí? Entonces, iniciamos con las características del color. ¿Cuáles son esas características? Es el matiz o el tono, que es aquello que nos permite diferenciar un color de otro. Entonces, yo sé que este color que hay acá es violeta y el que hay acá es amarillo. Sí, eso es la cualidad del color. No, no confundirlos, ¿sí? No confundirlos. Eh, Mientras que cuando vemos el brillo o el valor o la luminosidad, es la cantidad de luz que se tiene de un color, ¿sí? ¿Qué tanta luz tiene? Por ejemplo, entre el amarillo y el violeta es más luminoso el amarillo, ¿sí? Entonces podemos comparar cada color cuál tiene mayor luz con respecto al uno o al otro. Eh, y el tercer elemento es la saturación, que nos está hablando de qué tan puro es un color, ¿sí? Qué tan puro es un color. Lo que nosotros a veces llamamos como, no, es que se ve como muy opaco, como muy desteñido. Entonces es como la imagen que les tengo acá. Son esas tres características básicas. Matiz o tono, que es poder diferenciar un color de otro. El brillo, valor o luminosidad, que es la cantidad de luz que se percibe de un color. Y la saturación es qué tan puro es ese color que estamos usando, ¿sí? Qué tan puro es ese color. Esas son como las características básicas ahí que estamos viendo inicialmente. Luego tenemos la clasificación del color. Esa clasificación del color hay que tener varios puntos en cuenta. Por ejemplo, está la síntesis aditiva y la síntesis sustractiva del color. La síntesis aditiva, que está explicada en el video anterior, pues viene desde el fenómeno físico de la luz. Pero en este, la síntesis sustractiva nos habla desde lo matérico. Por ejemplo, cuando trabajamos el sistema de impresión en nuestros aparatos, dispositivos como la impresora propiamente, el escáner, en fin, él va a trabajar con un sistema que se llama CMYK. Y si vemos los toners, vienen cuatro, viene el cian, el magenta, el amarillo y el negro, ¿sí? Y el blanco no existe como color, es ausencia de color en este mundo matérico, ¿sí? En donde podemos materializar los colores. Y entonces ahí estamos hablando que los colores primarios, que en la realidad nosotros trabajamos como materia, son el amarillo, el cian y el magenta. Esos son los verdaderos tonos y colores primarios, ¿sí? No es como nos han dicho amarillo, azul y rojo y mucho menos justificarlo con la bandera, ¿sí? Eso sí lo tenemos que tener muy claro. Entonces son amarillo, cian y magenta y son las tonalidades que están acá, ¿sí? Solamente que ya si nos vamos al fenómeno de la luz, pues internamente vamos a ver que se forman otros colores como el verde, el rojo y el azul tradicional. Entonces, ese es el sistema RGB con el que funcionan, por ejemplo, las pantallas de televisión, las pantallas o monitores de computador. Sí, ese es otro sistema, pero ese viene desde la luz. Nosotros estamos hablando desde la materia. Entonces tenemos amarillo,
cian y magenta. Esos son los tres colores primarios. ¿Listo? Acá les hago una pregunta, ¿sí? Si por ejemplo tenemos que mezclar o combinar los colores, ¿se mezclan o se combinan? ¿Qué dicen ustedes? Combinar. Ok, combinar. ¿Y por qué combinar y no mezclar? ¿Cuál será la diferencia? Bueno, no en este momento no la. Listo, entonces yo les aclaro acá. La mezcla y la combinación son dos cosas distintas. Por eso les puse estos ejemplos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer una receta, ¿sí? A preparar en este caso una torta, nosotros cogemos todos los ingredientes, ¿sí? Los mezclamos y estamos produciendo otro color. En este caso de la torta, otra sustancia, ¿sí? Tenemos varios elementos por aparte y cuando los juntamos y los mezclamos todos, armamos una muy diferente, ¿sí? En cuanto a la combinación, nosotros ahí les puse un ejemplo con la ropa, nosotros combinamos los colores, ¿sí? El color del pantalón o su textura con el de la blusa y los zapatos y el bolso, en fin, y todos los accesorios. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? Entre mezclar y combinar. ¿Por qué hice la pausa acá cuando ya vamos a seguir con el color? Porque ya lo que vienen son mezclas y combinaciones. Vamos a ver la diferencia ahí, ¿sí? Inicialmente vamos a hablar de mezcla. ¿Por qué la mezcla? Porque vamos a hablar de los colores secundarios que nacen de la mezcla, ¿sí? De la mezcla, o sea, tengo dos sustancias y creo una tercera distinta, ¿sí? Sumando esas dos anteriores. Entonces, los colores secundarios surgen de la mezcla de los primarios. Ya sabemos que los primarios no tienen un origen en una mezcla. Los primarios, por naturaleza, ¿sí? No hay otra forma de crearlos. Por naturaleza son ellos en su esencia. Entonces, por ejemplo, el amarillo surge pues de un mineral, por ejemplo, ¿sí? El azul también, el cian y el magenta igual. Ya por naturaleza esos elementos ya traen ese color, ¿sí? Esa es una de esas. Mientras que los secundarios van a surgir de la mezcla entre dos primarios. Entonces, tenemos el amarillo más el cian, nos va a dar verde neutro. Magenta más amarillo, naranja neutro y cian más magenta, un violeta neutro. ¿Por qué hablamos de neutros? Porque estamos hablando de una mezcla de cantidades iguales entre el amarillo y el cian. Porque si no vamos a crear, o sea, ustedes saben que el color es una mezcla prácticamente diría yo que infinita, porque con una variación que hacemos en el color, por mínima que sea, ya ese tono que sacamos cambia, ¿sí? Y es otro totalmente distinto. Entonces, si lo apreciamos acá en este círculo cromático, pues tenemos el amarillo, el cian y el magenta, ¿sí? Las otras superficies que salen son estos colores neutros y vamos a hablar de que no tienen cantidades diferentes de uno del otro, sino cantidades iguales. Ya, por ejemplo, el verde que está entre el secundario, entre este verde secundario y el amarillo, ya es un verde limón, entonces este verde va a tener más cantidad de amarillo, ¿sí? Que de cian. Entonces ya no es un verde neutro, ¿sí? Que por eso está acá en la mitad. Esa es la diferencia con nombrar el color con neutralidad, ¿cierto? Entonces, el naranja surge de una cantidad igual entre el magenta y el amarillo. ¿Por qué surgen diferentes naranjas? Puede ser por la cantidad que echamos más de un color que del otro y también por la tonalidad, ¿sí? Por la tonalidad. Entonces tenemos el cian y el magenta, un violeta. Como colores neutros, tenemos el blanco y el negro.
¿sí? Totalmente neutros. ¿Por qué son neutros? Porque es que usted con el blanco y el negro no dice si es blanco clarito o negro clarito o negro oscuro, blanco oscuro, no, es blanco o es negro, ¿sí? Entonces son colores totalmente neutros. Eh, Podríamos decir que hay dos teorías sobre el blanco y el negro. Mucha gente dice que el color negro es ausencia de color. Otros dicen que es la sumatoria de todos los colores. Y lo mismo pasa con el blanco. Frente a eso, ¿qué les puedo decir? Las dos son ciertas, ¿sí? Solamente que funcionan diferente para ambas teorías. En la teoría desde la física, ¿sí? Desde la física con el ejemplo que hace Newton, que está en el primer video, él pasa un haz de luz blanco por un prisma que lo que hace es descomponer en la gama de colores, ¿sí? Todas las demás tonalidades, pero la luz que entra es blanca. Entonces podemos decir que toda la sumatoria de esos luces de colores están resumidas en el blanco, ¿sí? Solamente se descompone. Entonces, ahí el blanco contiene todos los colores. Y cuando no hay luz, no hay la presencia de ese haz blanco, ese haz de luz blanco. Por tanto, en esa teoría física, el negro sería ausencia del color, ¿sí? Y el blanco, la sumatoria de todos los colores. Pero entonces ya en la teoría de la materia, ¿sí? En la teoría de la materia, ya estaríamos hablando de lo opuesto. Cuando sumamos todos los colores, mezclamos todos nuestros colores en físico, ¿sí? Llámese con la plastilina, marcadores, vinilos, en fin, estamos creando ese color negro, o sea, es la sumatoria de todos. Pero cuando ya tenemos, por ejemplo, en el papel, vamos a imprimir, lo que les ponía ejemplo de la impresora, cuando vamos a imprimir no hay tinta blanca, ¿sí? Solamente hay tinta cian, amarillo y magenta. ¿Cuál es el blanco? El blanco del papel. ¿Sí? Si se dan cuenta, ese es el blanco. Entonces no existe como tinta como tal. Por ende, el blanco en la parte matérica sería la ausencia del color, ¿sí? La ausencia del color. Entonces miren que las dos teorías son ciertas, lo que varía es si se aplica a la parte física o a la parte de la materia. Entonces, para que eso nos quede ahí claro. Bueno, eh, siguiendo con la clasificación del color, tenemos los colores complementarios. Los colores complementarios son aquellos que se ven muy bien juntos, combinados. Aquí está la diferencia, no mezclados, sino combinados en una superficie, en la ropa, en una composición del espacio, o sea, en una decoración, en una pintura, en fin. Siempre esa pareja de colores, si sobresalen, pueden que estén los demás colores acompañándolos, pero si estos dos están más visibles, sobresalen en la obra o en esa composición que estoy analizando el color, van a crear una armonía visual, ¿sí? Porque se ven muy bien juntos. Entonces, cada color primario tiene un color secundario que lo complementa, ¿sí? Del amarillo se complementa con el violeta, el cian se complementa con el naranja y el magenta se complementa con el verde, como lo vemos ahí en las imágenes. Entonces, son colores que siempre van muy bien de la mano, ¿sí? Combinados. Recuerden que no los estamos mezclando, sino combinados. ¿Listo? Y vamos a ver que esto que les acabo de decir, todo está en la ruleta del círculo cromático. O sea, el círculo cromático simplemente es la versión gráfica de la teoría del color, porque tenemos los colores primarios. En el medio tenemos los colores secundarios que surgen de la mezcla entre los primarios. Luego vamos a tener unos tonos intermedios y diametralmente opuestos vamos a encontrar el color que complementa. Entonces, el amarillo se complementa con el violeta, el cian con el naranja y el verde con el magenta, ¿sí? También, ¿para qué nos sirven los colores complementarios? Nos sirven para oscurecer el color,
¿sí? Eso es importante. Si nosotros vamos a crear, por ejemplo, un color café, ¿sí? El café simplemente es un naranja que se oscurece. ¿Cómo lo oscurezco? Primero preparo el naranja en cantidades iguales, tengo que verificar que ese naranja me quede un naranja neutro y va a aplicar un poquito de cian, pero poquito, para ir oscureciendo. Él ahí mismo reacciona y se van a dar cuenta que va apareciendo el color café. Solamente que tenemos que tener presente que si ese café nos está quedando más bien como verdoso, significa que el naranja que yo preparé tiene mucho más amarillo y al entrar en contacto con el cian, pues me va a generar un tono verdoso. O sea que tengo que entrar con el magenta a corregir ese color, ¿sí? Y si a la inversa, eso que estoy oscureciendo, en vez de darme un café, me da un tono como violáceo, violeta, entonces significa que yo tengo que entrar a corregir porque estoy echando mucha más cantidad de magenta, ¿sí? Que de amarillo en la creación del naranja. Entonces el color base es importante tenerlo neutro para cuando aplicamos el complementario, pues el oscurecer el color nos dé correctamente. ¿Sí? Entonces, esta pareja de colores complementarios, aparte de generar un equilibrio visual, nos sirve para oscurecer el color. ¿Por qué para oscurecerlo y no usamos el negro, por ejemplo? Lo ideal es no utilizar el negro a menos de que sea estrictamente necesario para una complementación o porque estoy trabajando en contraste, que ahorita más adelante lo vamos a ver, o porque esa superficie realmente tiene ese tono de color. Pero no debemos utilizar el negro porque el negro lo que hace es ensuciar los colores. Entonces debemos tratar de aprender a oscurecer el color siempre con el complementario. Sí, eso es muy, muy importante que lo tengamos presente. Bueno, vamos entonces con la temperatura del color. Y es que sí, el color también nos habla de algo referente como a las sensaciones en cuanto al clima, ¿sí? Si se siente frío, si se siente cálido. Por ejemplo, la luz tiene esa posibilidad. En una sala de exposiciones tenemos luces cálidas y luces frías, ¿sí? Se leen en Kelvin y pues vamos a notar que también genera como una sensación en el espacio, ¿sí? De calidez o de un espacio más frío que nos puede tener más despiertos, ¿sí? Lo que pasa ahora con la mayoría de las luces que son frías, ¿sí? Entonces, para que entremos también a diferenciar eso a partir de la luz que manejamos, por ejemplo, en la casa, los que son los bombillos tradicionales son más cálidos, son una luz amarilla, ¿sí? Entonces nos puede dar una sensación de calor, de confort, mientras que una luz blanca, ¿sí? Entre más blanca es, más fría y más frío vuelve el espacio, nos puede reactivar para las cosas que estamos haciendo en la cotidianidad, para la oficina, para desarrollar otro tipo de actividades que requieren que estemos como prestos, ¿cierto? Y más atentos, mientras que si en el cuarto, pues que es un lugar más acogedor, tenemos una luz amarilla, pues nos va a dar la sensación de calidez, ¿sí? De algo más acogedor, más tranquilo, más reposado, ¿sí? Entonces es mirar también eso. Entonces, para la temperatura del color, tenemos dos clasificaciones, que son los colores cálidos y los colores fríos. Entonces, para los cálidos tenemos todo lo que va del amarillo hasta el naranja, pues pasando por el magenta, ¿cierto? Y tenemos para los fríos verde, violeta y cian. ¿Qué pasa? Hay una situación con el color verde limón, ¿sí? Cuando es un muy verde limón, o sea que tiene mucho, mucho más amarillo que cian, vamos a ubicar ese color dentro de los colores cálidos por tener más cantidad de amarillo, ¿sí? El que le siga al que está acá en esta escala, el que le siga es en cantidad de mucho más amarillo que cian, lo vamos a ubicar como un color cálido, ¿sí? Mientras no sea así, entonces siempre va a ser parte de los colores fríos, ¿sí? Que nos quede como clara la diferencia entre cálidos y fríos. Listo, son las sensaciones de temperatura en el color. Y acá, pues quería hablarles sobre la combinación de los colores.
cómo cuando los estamos utilizando en un espacio, podemos apoyarnos en ellos para generar sensaciones, ¿sí? Algo que queramos comunicar o sentir, pues está dado también por el color, sea en una fotografía, en una pintura, en nuestro espacio normal de una sala, de la habitación, en fin. Entonces, también es importante como para que comprendamos los conceptos. Entonces, cuando hablamos de armonía del color, ¿sí? Que un espacio está compuesto en armonía del color o una obra en general, es porque esa obra está compuesta con colores que pertenecen con una misma característica, por eso hablamos de la misma familia. ¿Cómo así? Ah, bueno, es que ya vimos que el cian, el violeta y el verde, más que todo el verde neutro, pertenece a la familia de los colores fríos. Entonces, cuando en mi obra predominan todos esos colores, solamente estoy trabajando con esa familia de colores fríos, entonces estoy haciendo una armonía de colores fríos, ¿sí? Como lo vemos, por ejemplo, en este paisaje de la luna, ¿cierto? Como ese trozo de isla, la palmera, la noche, el mar. Entonces, estamos hablando de una composición con armonía de colores fríos, ¿sí? Al lado tenemos una armonía de colores cálidos en un cuarto, en una habitación, por los colores naranja, ¿sí? Que predominan en esa composición. La madera, ¿sí? La sobrecama, los cojines, las luces, ¿sí ven lo de las luces que hablábamos ahora son amarillas? Entonces, acá se va a generar una sensación de calidez. Es un cuarto bastante acogedor por el tono. Miren las paredes y el color de las paredes. Entonces, también nos está hablando de eso. Podemos hacer una armonía de colores oscuros, como vemos en este otro ejemplo, que es una sala que tiene colores vino tinto, negro, gris, ¿sí? Muy oscuro. La alfombra también es oscura. Entonces, de una manera en armonía, ¿sí? Podemos generar un espacio un tanto más con tonalidades oscuras. Al lado tenemos en contraste una armonía de colores cálidos en una sala, por los cojines, los muebles, la mesa, la pared, ¿cierto? Los accesorios, la puerta, la ventana, la luz que ingresa. Entonces todo eso también tiene que ver para generar una sensación, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una armonía de color. Y tenemos una escala de grises, sin el blanco y sin el negro, solamente escala de grises. Entonces ahí hablamos de una armonía, ¿sí? De grises, en una escala de grises, todos son la misma familia de colores neutros, solamente va a variar que hay tanta cantidad de blanco o negro tiene ese gris, pero no estamos utilizando el blanco y el negro en su totalidad, ¿sí? Entonces, la armonía de color, cuando la utilizamos son los colores que estamos combinando y que pertenecen a una misma clasificación del color, ¿sí? O el color con sus mismas características. Opuesto a esto, tenemos el uso del color, pero en contraste, ¿sí? ¿Cómo así que en contraste? Acá vamos a combinar colores que son de diferentes familias, ¿sí? Diferentes familias. La armonía es con colores similares, con las mismas características. Acá en contraste pertenecen a familias diferentes. Por ejemplo, hago una composición, una obra donde solamente utilizo tonalidades frías y cálidas, no las tengo que utilizar todos los seis tonos, pero sí en su mayoría puedo coger dos fríos y dos colores cálidos, en fin, como cada uno decida. Por ejemplo, en esta primera imagen es un cuarto o una sala decorada con estilo ecléctico. El ecléctico es aquel que combina, por ejemplo, estilo francés, como el de la mesa, como el de esta silla oscura que está acá, ¿sí? Diferentes estilos. Puede tener un moderno, uno rústico, ¿sí? Entonces, cuando mezcla diferentes estilos en una misma combinación en el espacio, pues se habla de un estilo ecléctico, por eso es a nivel pues como del diseño y la arquitectura en cuanto a los espacios o a los implementos. Y acá estamos hablando de los colores, ¿sí? Entonces tenemos de todos los colores, hay colores cálidos y colores fríos interactuando en un mismo espacio. Esto habla de un contraste de color. ¿Un contraste de qué colores? Fríos y cálidos, ¿sí? Fríos y cálidos. Entonces me va a generar un equilibrio, un equilibrio. Ninguno está predominando, están actuando las dos familias de colores a la vez, ¿sí?
Tenemos, por ejemplo, un contraste de colores oscuros y claros, ¿sí? Acá en esta de abajo. El sofá, la alfombra, la decoración, la pared. Entonces hay un contraste entre colores y tonos oscuros y claros. Entonces forma un equilibrio, ¿sí? Y finalmente hay uno que se llama el alto contraste, cuando nuestra composición solamente tiene blanco y negro. ¿Sí? No usa tonos intermedios del neutro, que son todas las variaciones del gris, sino blanco y negro. Por eso se habla de un alto contraste. ¿Sí? Alto contraste, blanco y negro. Son totalmente opuestos. Bueno, yo no les traje hoy sugerencias en específico porque solamente tengo una sugerencia para hacerles y es que el mundo del color es muy amplio y por ende lo que debemos hacer o la sugerencia de hoy es practicar, ¿sí? Practicar con el color. Practicar hacer composiciones cálidas, hacer composiciones de armonía en fríos, hacer de contraste, preparar las mezclas, aprender cómo a entrenar el ojo para poder identificar esos tonos que queremos lograr, cómo lo puedo sacar, comprender bien esa teoría del color. Sí, porque esto realmente es inmenso, es muy grande las posibilidades que tenemos de crear los colores. Por ejemplo, los colores que de pronto pueden preguntarse, bueno, ¿y cómo hago un plateado? ¿Cómo hago un color oro? Esos no se pueden crear como tal porque son artificiales, ¿sí? Es la representación de un color que obtiene, por ejemplo, una piedra preciosa o un material como el oro en sí. Entonces, no es posible crearlo con estos colores normales. Vemos que ya ahorita hay muchas cajas de colores o pinturas que ya traen pues como la creación artificial, ¿sí? Porque realmente con las mezclas no vamos a poder crear esos colores especiales, ¿sí? Pero sí podemos hacer muchas cosas con el color. Entonces, entonces quería dejarles como claro que con el color pues podemos practicar bastante y que solamente queda lo que ustedes quieran producir y practicar, ¿sí? Sería como esa la sugerencia en cuanto a la teoría del color.